Una fiesta grandiosa se despliega en cada detalle. Globos dorados reflejan la luz de las lámparas suspendidas, mientras los invitados, elegantemente vestidos, conversan y ríen, entrechocando sus copas en brindis animados. En el centro, una mesa repleta de regalos envueltos en papeles brillantes. Las risas resuenan cuando Sofía, una niña de 10 años, aparece vestida como una princesa. Su vestido reluce con cada paso, mientras sus padres la observan con un orgullo evidente. Toda esa noche parece existir para engrandecer a Sofía, la niña que brilla como el sol. En un rincón casi invisible de la sala, Valeria, de 12 años, observa la escena en silencio. Su ropa sencilla y sus gestos discretos contrastan con el brillo que la rodea. En sus manos sostiene un pequeño pastel improvisado con restos de masa, decorado con un único palillo que hace de vela. Valeria apaga la llama sola. Su sonrisa apagada revela la aceptación silenciosa de un sentimiento que conoce demasiado bien. Desde niña, entendí que no era la protagonista de esta historia. Mis padres nunca necesitaron decírmelo con palabras. Bastaba con la manera en que actuaban. Sofía era el centro de todo, y yo apenas una sombra. A lo largo de los años, esa diferencia se hizo aún más evidente. Valeria recuerda el día en que ganó una medalla escolar. El premio brillaba en sus manos mientras compañeros y profesores la aplaudían, pero el espacio reservado para su familia estaba vacío. La imagen de Sofía recibiendo una bicicleta nueva aparece después, con los padres sonriendo y aplaudiendo. Al fondo, Valeria sostiene un libro antiguo, como si intentara encontrar refugio en el silencio. En otro recuerdo, el contraste es aún más claro. Valeria está sentada frente a un pequeño pastel comprado a última hora, con una vela solitaria encendida. Cierra los ojos y pide un deseo, pero el sonido a su alrededor es el vacío al que ya se ha acostumbrado. En su mente, flashes de las fiestas de Sofía aparecen: mesas llenas, risas altas, música y rostros iluminados. La comparación es inevitable, y aún así, Valeria no dice nada. No hay gritos ni lágrimas, solo la aceptación de que la atención y el afecto no eran para ella. El silencio se convierte en su compañero constante. Valeria aprende a esconder su dolor en capas cada vez más profundas, donde nadie puede alcanzarla. No espera que las cosas cambien, pero la tristeza persiste, una sombra que sigue sus pasos en silencio. Han pasado los años. Valeria, ahora con 22 años, camina lentamente por la plaza central de la ciudad. Alrededor, la vida sigue su curso con un bullicio imparable. Los vendedores gritan ofertas, los autos tocan sus bocinas en el tráfico, y el eco de risas infantiles se mezcla con el canto distante de un músico callejero. Sin embargo, todo ese ruido parece tan distante para Valeria como si estuviera dentro de una burbuja. Sus pasos son lentos, inseguros, y sus ojos recorren el entorno sin realmente mirar. Valeria empuja la puerta de un pequeño café y el tintineo de la campanilla la saca de sus pensamientos. En una mesa junto a la ventana está Camila, su mejor amiga. Su sonrisa cálida es un refugio que Valeria no encuentra en ningún otro lugar. Se abrazan brevemente antes de sentarse. Camila comienza a hablar con entusiasmo, como siempre, intentando alegrar el ánimo de su amiga. Pero Valeria, tras unas risas nerviosas, no puede sostener la máscara. Su rostro se oscurece y de repente, las palabras salen como si hubieran estado atrapadas durante demasiado tiempo. Valeria, siempre he sentido que no soy suficiente. Ellos nunca me celebraron, nunca me vieron. Es como si yo no existiera. Camila, pausando con un tono firme y lleno de empatía. ¿Y por qué sigues esperando que lo hagan? Ellos no pueden dar lo que no tienen, Valeria, pero tú sí puedes. ¿Por qué no te celebras tú misma? La sinceridad en las palabras de Camila golpea a Valeria con una fuerza inesperada. Ella desvía la mirada hacia la ventana, observando a las personas que pasan. En sus ojos, un destello de incomodidad
se mezcla con algo nuevo, una semilla de reflexión que comienza a germinar. De regreso a casa, Valeria camina por calles que siempre le parecieron caóticas, pero que hoy parecen reflejar el estado de su mente. El ruido del tráfico, los pasos apresurados de los transeúntes, los gritos de los vendedores. Todo parece tan abrumador como las emociones que lleva dentro. Sin embargo, algo capta su atención. Un grupo de niños juega con globos de colores, sus risas llenando el aire. Unos pasos más adelante, una mujer mayor detiene su carrito de compras frente a una floristería. Con una sonrisa tranquila, elige un ramo de flores frescas y lo acaricia antes de pagarlo. Valeria se detiene por un momento, observando la escena con un interés que no comprende del todo. La imagen de la mujer comprando flores para sí misma parece tan sencilla, tan insignificante, pero algo en ella despierta un eco dentro de Valeria. Por primera vez, se pregunta cómo sería regalarse un gesto así, algo pequeño pero lleno de significado. Un destello de curiosidad ilumina su mirada, apenas un parpadeo, pero lo suficiente para hacerla seguir caminando con una sensación diferente en el pecho. El bullicio de la ciudad sigue siendo el mismo, pero para Valeria algo ha cambiado. Tal vez no lo entienda aún, pero esa breve conversación con Camila y esas pequeñas escenas que la rodearon sembraron algo dentro de ella, una pregunta que, aunque sutil, podría cambiar el curso de su historia. A pocos días de su cumpleaños, Valeria recibe un mensaje en su celular. La vibración leve en la mesa parece inofensiva, pero el peso de las palabras la golpea como un torrente. No podremos verte este año. Estamos organizando algo grande para Sofía. Lee el mensaje 1, 2 veces, como si su corazón necesitara un momento para asimilar lo que su mente ya sabía. Suspira profundamente, cerrando los ojos. Por un instante, el vacío familiar la envuelve, esa sensación que ha aprendido a cargar en silencio, pero algo cambia. Una chispa se enciende en su mirada, como si los años de dolor hubieran acumulado la fuerza suficiente para revelarse. Esta vez, Valeria no se permitirá desaparecer. La determinación comienza a abrirse paso en su mente como una idea nueva, extraña, pero llena de posibilidades. Se sienta frente a su computadora, sus dedos moviéndose rápidamente por el teclado. Ha aceptado más trabajos freelance de diseño de los que puede manejar, pero no le importa. Las horas se alargan y las noches se acortan, y aunque el cansancio intenta detenerla, un nuevo propósito la impulsa. Cada centavo ahorrado tiene un destino claro: invertir en sí misma. Unos días después, entra en una boutique. Los espejos brillantes reflejan decenas de vestidos, cada uno más elegante que el anterior. Valeria observa las perchas con una mezcla de emoción y nerviosismo. Prueba uno, luego otro, hasta que encuentra el vestido. Es sencillo, pero cuando se mira en el espejo, algo en ella cambia. Por primera vez, sonríe para sí misma, como si reconociera a alguien que había estado escondido por mucho tiempo. Se ríe suavemente, girando frente al espejo, para admirar el movimiento del tejido. En otro día, se detiene frente a una joyería. Sus ojos se fijan en un colgante de corazón pequeño, delicado, que parece brillar con un significado especial. Cuando finalmente lo elige, el vendedor, un hombre de edad avanzada y rostro amable, le sonríe con curiosidad. ¿Es para alguien especial? Valeria duda por un instante, pero luego responde con un ligero rubor y una sonrisa tímida. Sí, para mí. Cada paso que da, cada decisión que toma, llena el aire a su alrededor de algo nuevo, esperanza. La melodía de su vida, antes melancólica y sombría, empieza a transformarse en una canción de determinación. Valeria siente que está construyendo algo que nunca le regalaron, su propio valor. Valeria había tomado una decisión. Este sería el año en que no solo recordaría su cumpleaños, sino que lo celebraría como nunca antes.
con sus ahorros, alquiló un pequeño salón en el centro de la ciudad. El lugar no era lujoso, pero tenía algo especial, un aire acogedor, un espacio que podía llenar con su propio significado. Durante días, pensó en cada detalle. Eligió tonos de azul y dorado, sus colores favoritos, que reflejaban una mezcla de serenidad y valor. Era una combinación que sentía suya. Camila, siempre presente, llegó con cajas llenas de guirnaldas, velas e ideas. Mientras trabajaban juntas, el salón fue transformándose. Las paredes simples ganaron vida con luces suaves y cintas doradas. Sobre las mesas, pequeños jarrones con flores frescas se colocaron como toques finales. Valeria sonrió al ver cómo el espacio empezaba a parecerse a lo que había imaginado. Pero, a pesar de los avances, algo la inquietaba: su discurso. Esa noche, Valeria se sentó frente a su mesa con un cuaderno en blanco y un bolígrafo entre los dedos. Las palabras no salían. Cada vez que empezaba una frase, sentía que no era suficiente. Rasgaba las hojas una tras otra, frustrada por sus propios pensamientos. El peso de años de inseguridades parecía atraparla, recordándole todas las veces que había sido silenciada. Finalmente, cerró los ojos y respiró profundamente. Dejó que los recuerdos pasaran por su mente, las veces que la ignoraron, las lágrimas que ocultó, pero también los momentos en que se levantó sola. Fue entonces cuando, con una determinación renovada, escribió las palabras que sentía en lo más profundo de su ser. La vida me enseñó que no puedo esperar que otros me celebren, pero hoy, por primera vez, decido celebrarme a mí misma. Soy suficiente, siempre lo fui. Al releerlas, algo dentro de Valeria cambió. Por primera vez, no buscaba la aprobación de nadie. Su mensaje era para ella misma, una afirmación de todo lo que había superado. En los días previos al evento, pequeños gestos de vulnerabilidad se mezclaban con la emoción. Valeria colocaba con cuidado las decoraciones, ajustaba las sillas y repasaba su discurso en voz baja, como si lo probara frente a un espejo invisible. Cada detalle hablaba de un renacimiento, de alguien que finalmente entendía su propio valor. El salón, aunque modesto, resplandecía con una calidez única. Y más importante que la decoración o las luces era lo que representaba: un lugar donde Valeria, por primera vez, celebraría su existencia. El día había llegado. Valeria se detuvo frente a las puertas del salón, tomando aire profundamente antes de entrar. Su reflejo en el vidrio la mostró distinta. El vestido que había elegido abrazaba su silueta con elegancia, y el pequeño colgante en forma de corazón brillaba con la luz cálida de las velas dentro del lugar. Pero no era la ropa lo que la hacía diferente. Era la firmeza en su mirada, una seguridad recién descubierta que, aunque frágil, era real. Cuando abrió las puertas, un murmullo lleno de emoción recorrió la sala. Amigos cercanos y algunos rostros desconocidos llenaban el espacio. Personas que habían escuchado su historia o simplemente habían venido a ser parte de algo especial. Las decoraciones, en tonos de azul y dorado, envolvían el lugar con una atmósfera serena, íntima y luminosa. Cada detalle hablaba de Valeria, de su decisión de no solo existir, sino celebrarse. Mientras caminaba hacia el centro del salón, sintió cómo el calor de las miradas la rodeaba. Había pasado años queriendo ser invisible, pero esta vez lo aceptaba. No como una carga, sino como una oportunidad para brillar. Subió al pequeño escenario improvisado. Las luces tenues iluminaban su rostro y un micrófono tembloroso en sus manos reflejaba tanto su nerviosismo como su determinación. La sala quedó en silencio. Valeria respiró hondo y comenzó, con una voz casi quebrada: Toda mi vida esperé que alguien me dijera que yo era importante. Las palabras flotaron en el aire y por un momento temió no poder continuar. Pero entonces miró a Camila, quien la animó con una sonrisa sincera desde la primera fila.
Inspirada, su voz se fortaleció. Pero hoy, aquí, frente a ustedes, me digo a mí misma: vales, importas. Y eso es suficiente. El silencio se rompió con un estruendoso aplauso. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, pero no eran de tristeza. Eran de algo nuevo: liberación, orgullo, aceptación. Valeria, por primera vez, había encontrado su propia voz y su corazón palpitaba con la certeza de que ya no la perdería. El público, de pie, aplaudía con entusiasmo. Algunas personas secaban sus propias lágrimas, conmovidas por la valentía que irradiaba desde el escenario. La melodía que acompañaba el momento crecía en intensidad, envolviendo a todos en una sensación de triunfo colectivo. Valeria miró alrededor, con el rostro iluminado por una mezcla de emociones. En ese instante, entendió que no estaba celebrando solo un cumpleaños. Estaba celebrando a la persona que había aprendido a ser. El salón ya se estaba vaciando. Las luces comenzaban a apagarse y el eco de las risas y los aplausos aún parecía flotar en el aire. Valeria, agotada pero llena de una paz que nunca antes había conocido, recogía algunos restos de la celebración. En ese momento, escuchó pasos detrás de ella. Al girarse, se encontró con algo que no esperaba. Sus padres y Sofía estaban parados en la entrada. Había algo diferente en ellos, como si no supieran si habían llegado tarde o si, quizás, nunca debieron haberse ausentado. Su madre fue la primera en hablar, con una sonrisa nerviosa que no lograba ocultar su incomodidad. No sabíamos que esto era tan importante para ti. Valeria mantuvo la mirada fija en su madre. No había rabia, ni un deseo de reprochar, pero tampoco había un intento de suavizar lo que sentía. Había encontrado una fuerza en su interior que no necesitaba validación externa. Dio un paso hacia ellos, respiró profundamente y respondió con una voz serena, pero firme. No necesito que lo entiendan. Solo quiero que sepan que ya no espero nada de ustedes, porque me he encontrado a mí misma. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito o reproche. Sus padres intercambiaron miradas, sus expresiones llenas de algo que no era fácil de identificar. Tal vez culpa, tal vez sorpresa, tal vez ambas cosas. Durante años habían dado por sentado que Valeria estaba bien con ser la sombra de Sofía. Ahora, frente a ellos, estaba alguien más fuerte, alguien que no solo había encontrado su voz, sino que había decidido usarla. Sofía, parada detrás de ellos, parecía distinta también. Por primera vez, sus ojos no eran de indiferencia. Miró a su hermana con una mezcla de admiración y curiosidad, como si estuviera viendo a Valeria realmente por primera vez. La madre intentó decir algo más, pero las palabras se atascaron en su garganta. Valeria dio un paso hacia ellos, extendiendo su mano con un gesto simple pero poderoso. Pueden quedarse un rato si quieren. Hay pastel. Fue todo lo que dijo. No había promesas, ni grandes reconciliaciones. Solo una puerta entreabierta, una oportunidad que sus padres y Sofía tendrían que decidir si estaban dispuestos a cruzar. Valeria sabía que no necesitaba su aprobación, pero algo dentro de ella todavía estaba dispuesta a darles la oportunidad de reconstruir algo desde el principio. Sus padres asintieron, incómodos pero agradecidos. Esa noche, mientras comían juntos los restos del pastel, no hubo discursos emocionales ni palabras grandilocuentes. Pero en el aire había un comienzo, un intento, y eso para Valeria era suficiente. La luz del sol atravesaba las cortinas del pequeño apartamento de Valeria a la mañana siguiente. Aún sentía el calor de la noche anterior, como si cada aplauso siguiera resonando en su pecho. Estaba sentada en la mesa con una taza de café entre las manos cuando Camila llegó apresurada, sosteniendo su celular con una expresión de emoción desbordante. «Tienes que ver esto», dijo, colocando el teléfono frente a ella. Valeria frunció el ceño, confundida, pero al mirar la pantalla se quedó sin palabras. Un video de su discurso en el evento se había hecho viral.
Miles de comentarios inundaban las redes sociales, llenos de apoyo y agradecimiento. Personas de diferentes edades y lugares compartían sus propias historias, encontrando en las palabras de Valeria una voz para dolores que, hasta entonces, habían permanecido ocultos. Deslizó la pantalla con los dedos temblorosos, leyendo mensajes que hablaban de abandono, superación y, sobre todo, esperanza. Pero uno en particular hizo que sus ojos se llenaran de lágrimas. Gracias a ti entendí que no necesito esperar que otros me valoren. Yo soy suficiente. Valeria dejó el teléfono sobre la mesa y llevó una mano al pecho. Esas palabras reflejaban su propio camino, una prueba de que su sufrimiento no había sido en vano. Lo que una vez fue dolor, ahora era fuerza, y esa fuerza estaba iluminando el camino de otros. Con una sonrisa sincera, respiró profundamente. Por primera vez, entendió que su historia no era solo suya. Era un faro para quienes buscaban su propia luz. La mesa estaba decorada con sencillez, pero con un cuidado evidente. Un mantel blanco, flores frescas en un jarrón pequeño y platos colocados con precisión hablaban del esfuerzo de Valeria. Había invitado a sus padres y a Sofía a cenar, un gesto que, aunque simple, cargaba consigo un peso emocional profundo. Era su forma de extender una mano, no para borrar el pasado, sino para ver si aún había algo que construir. Sus padres llegaron puntuales, algo inusual para ellos. Había una tensión palpable en el aire cuando se sentaron. Durante los primeros minutos, la conversación giró en torno a temas triviales: el clima, el tráfico, cualquier cosa que evitara lo inevitable. Pero Valeria, que ahora había aprendido a no huir de sus emociones, dejó que el silencio cayera con calma. Finalmente, su madre, visiblemente nerviosa, rompió la barrera. Sus manos temblaban ligeramente mientras hablaba. Perdónanos, Valeria. No podemos cambiar el pasado, pero queremos ser parte de tu futuro. Valeria sostuvo la mirada de su madre. Durante años había deseado escuchar algo similar, pero en ese momento entendió que esas palabras no eran suficientes por sí solas. Respiró profundamente y, tras una breve pausa, respondió con una voz tranquila pero firme. Siempre quise una familia. Si están dispuestos a intentarlo, yo también lo haré. El alivio en los rostros de sus padres era evidente. Sofía, que había permanecido callada, se inclinó hacia Valeria con una sonrisa tímida. No sabía cuánto habías pasado, pero estoy orgullosa de ti, hermana. Valeria sonrió, pero no era una sonrisa que buscara reconciliaciones perfectas. Era un gesto de aceptación. Sabía que las heridas del pasado no desaparecerían de inmediato, pero también entendía que por primera vez no estaba sola en intentar curarlas. Esa noche compartieron una comida sencilla, pero cada palabra, cada risa y cada momento estaban impregnados de un significado profundo. No había promesas de perfección, pero había algo más importante: la voluntad de seguir adelante, juntos. Al final de la cena, cuando se despidieron, Valeria cerró la puerta con una sensación que no había experimentado en años. No era euforia, ni siquiera completa felicidad, pero sí una paz que nacía de saber que había dado el primer paso hacia algo nuevo. Un año después, la casa de Valeria estaba llena de vida. Las risas y conversaciones de amigos y familiares llenaban el aire, mezclándose con la suave música de fondo. La mesa principal estaba decorada con detalles en azul y dorado, un reflejo de su esencia. Esta vez, la celebración no era un evento improvisado ni olvidado. Era una afirmación de todo lo que había logrado y de la persona en la que se había convertido. Sofía estaba sentada cerca de Valeria, ayudándola a organizar los detalles finales. Su mirada hacia su hermana era distinta ahora, no de condescendencia ni indiferencia, sino de orgullo genuino. Durante ese año, habían encontrado formas de acercarse, dejando de lado las comparaciones
y construyendo una relación basada en el respeto mutuo. Sus padres, aunque aún aprendiendo a demostrar su afecto, estaban allí también, sonriendo mientras conversaban con otros invitados. Cuando todos tomaron sus asientos, Valeria se levantó con una copa en la mano. El murmullo de la sala cesó y todas las miradas se posaron en ella. Vestía con elegancia, pero lo que realmente destacaba era la luz en su rostro, una confianza tranquila que irradiaba desde su interior. Gracias a todos por estar aquí hoy. Durante mucho tiempo, esperé que alguien me diera algo que yo misma no sabía darme: amor. Pero este año aprendí que el regalo más importante es el amor propio. Sus palabras resonaron en el corazón de cada persona en la sala. Al levantar su copa, los aplausos y las risas llenaron el espacio. Sofía la abrazó y Valeria le devolvió el gesto con una calidez que hablaba de nuevas oportunidades. Mientras la noche avanzaba, Valeria observó a sus seres queridos, sintiéndose completa. Ya no había sombras, solo luz, y esta vez era la suya.